Escucha bien. En este canal te traigo ciencia ficción que te hace volar la mente. Pero tú querías algo más oscuro, algo crudo. Así que creé un segundo canal totalmente nuevo, y ya está cargado con implacables historias de venganza, giros impactantes y finales tan intensos que te dejarán sin palabras. Si la emoción de la ciencia ficción te atrapa, el drama implacable de la venganza te va a volar la cabeza. El enlace está aquí mismo en pantalla y en la descripción. No esperes, entra ahora, suscríbete y adéntrate en el mundo más oscuro que me pediste crear para ti. El arreglo de comunicaciones en Nexus Prime zumbaba con actividad mientras se preparaba otro mensaje para transmitirse a través del vacío del espacio. El embajador Sectar observaba la pantalla holográfica con creciente frustración. El mármol azul de la Tierra giraba lentamente en la pantalla, luciendo pacífico e inocente desde esa distancia. 47 intentos, murmuró Sar a su ayudante, un joven Corán con tics nerviosos en sus brazos secundarios. 47 mensajes diplomáticos enviados a ese mundo atrasado y ni una sola respuesta. El ayudante revisó su tableta de datos. Quizás su tecnología de comunicación es demasiado primitiva para recibir nuestras transmisiones, embajador. Muchas especies pasan por una fase silenciosa antes de desarrollar comunicaciones interestelares adecuadas. Los 4 ojos de Sectar se entrecerraron. Su especie, la hegemonía, había sido la fuerza dominante en la política galáctica durante más de 3000 años. Habían integrado a cientos de mundos en la comunidad galáctica. Nunca habían enfrentado tal falta de respeto. No, dijo Sar, su voz cargada con la autoridad de alguien que había negociado con civilizaciones enteras. Nuestros exploradores informan que tienen satélites, señales de radio. Pueden escucharnos. Escogen no responder. La sala de comunicaciones quedó en silencio, salvo por el zumbido constante de la maquinaria. Otros embajadores de diferentes especies trabajaban en estaciones similares en la enorme estación espacial. El Consejo Galáctico había construido Nexus Prime específicamente para situaciones de primer contacto. Su ubicación al borde del espacio habitado la convertía en el punto de encuentro perfecto para nuevas civilizaciones. Señor, dijo el ayudante con cautela, ¿y si simplemente no comprenden la importancia de unirse a la comunidad galáctica? Su mundo muestra signos de desarrollo industrial reciente. Tal vez necesitan más tiempo para madurar como especie. Sar se apartó de la pantalla y caminó hacia la enorme ventana de observación. Afuera, las estrellas se extendían infinitamente en todas direcciones. Entre ellas había más de 10.000 mundos habitados, todos miembros de la comunidad galáctica. Todos, excepto un obstinado planeta azul en un sistema que llamaban Sol. Tiempo, repitió Sectar. Les hemos dado tiempo. El primer mensaje fue enviado hace 53 años por los altarianos. Matemáticas simples y principios científicos básicos para demostrar que éramos seres inteligentes intentando comunicarnos. Nada. Los beonianos probaron con música hace 30 años. Todavía nada. Les hemos enviado arte, literatura, mapas estelares, planos de tecnología. Les hemos ofrecido acuerdos comerciales, pactos de defensa, intercambios culturales. La voz del embajador se endurecía con cada palabra. Prácticamente les hemos suplicado que se unan a nosotros, y responden con silencio. En la otra punta de la sala, la embajadora Tist de la Federación Coriniana levantó la vista desde su estación de trabajo. Su cabeza serpentiforme se balanceó ligeramente al hablar. Tal vez el silencio es su respuesta. Sar. Algunas especies prefieren el aislamiento hasta que se sienten listas para el contacto. Durante 53 años. La risa de Sar no tenía humor. No, esto no es cautela. Es arrogancia. La embajadora coriniana se deslizó más cerca, sus escamas cambiando de color para mostrar una leve preocupación. ¿Qué propones que hagamos? ¿Forzar el contacto? Los acuerdos galácticos prohíben específicamente protocolos de primer contacto agresivos. Los acuerdos asumen buena fe de ambas partes, respondió Sectar. Lo que tenemos aquí es una especie que sabe que existimos, pero elige ignorarnos. Eso lo cambia todo. Su ayudante parecía nervioso. Embajador,
Seguramente no está sugiriendo una acción militar contra una especie no contactada. Antes de que Sar pudiera responder, una nueva voz se unió a la conversación. El embajador Vex del colectivo cristalino se materializó cerca de ellos, su cuerpo alternando entre estado sólido y energético, como solía hacer su especie cuando estaba agitada. La acción militar podría ser exactamente lo que se necesita, dijo Vex, su voz cargada con los matices armónicos de su fisiología basada en cristales. La noticia del silencio de la Tierra se está extendiendo por la galaxia. Otras especies comienzan a cuestionar la autoridad del Consejo Galáctico. Si no podemos convencer a un mundo primitivo de que nos reconozca, ¿cómo podemos mantener el orden entre 10.000? Tist se enrolló en una posición más formal. Hablas de reputación, pero ¿qué hay de la ética? Estos humanos no han amenazado a nadie. ¿Verdad? La forma de Vex se solidificó completamente, una señal de intención seria entre los suyos. Su silencio es una amenaza para los cimientos mismos de la civilización galáctica. Hemos construido nuestra sociedad sobre la cooperación, la comunicación y el respeto mutuo. Cuando un mundo desafía abiertamente estos principios, anima a otros a hacer lo mismo. Sara sintió lentamente. El colectivo cristalino rara vez estaba de acuerdo con la hegemonía en algo, pero esta situación era lo suficientemente inusual como para crear alianzas extrañas. ¿Qué dicen nuestros informes de inteligencia sobre sus capacidades militares?, preguntó Sara a su ayudante. El joven Corán consultó su tableta de datos nuevamente. Mínimas, señor. Tienen cohetes químicos que apenas llegan a su propia luna. No se detectan armas de energía. Sin tecnología de escudos. Sus naves más grandes parecen ser plataformas orbitales rudimentarias usadas para investigación científica. Población. Aproximadamente 8.000 millones de individuos concentrados en un solo mundo. Muestran signos de conflicto interno. Múltiples estados-nación con diferentes idiomas y costumbres. Sin un gobierno unificado. La risa armónica de Vex llenó la sala. 8.000 millones de individuos que ni siquiera pueden unificar su propia especie, armados con cohetes químicos y electrónica primitiva, y piensan que pueden ignorar el poder combinado de 10.000 civilizaciones. La embajadora Tist seguía sin estar convencida. Los números no cuentan toda la historia. Algunas especies tienen cualidades que no son inmediatamente aparentes. Los sapirianos parecían primitivos hasta que descubrimos sus habilidades telepáticas. Los constructores de piedra parecían simples mineros hasta que aprendimos que podían manipular la gravedad misma. Cierto, admitió Sectar, pero nuestros escaneos profundos no muestran nada inusual en la biología humana. Mamíferos basados en carbono que respiran oxígeno con patrones neuronales estándar, sin habilidades telepáticas, sin marcadores genéticos inusuales, sin nanotecnología avanzada en sus sistemas. Se volvió hacia la ventana de observación. Son exactamente lo que parecen. Una especie joven y agresiva que aún no ha aprendido los beneficios de la cooperación. La consola de comunicación principal de la sala emitió un suave sonido. Un mensaje holográfico apareció en el centro de la habitación mostrando el sello del Alto Consejo Galáctico. Todos los embajadores, preséntense inmediatamente en la sala de sesiones de emergencia número 7. El mensaje anunció prioridad alfa. Tema: la cuestión de la Tierra. Sectar y sus colegas intercambiaron miradas. Prioridad alfa significaba que los niveles más altos del gobierno galáctico estaban involucrados. La cuestión de la Tierra había alcanzado la atención del Consejo mismo. Mientras se dirigían por los corredores de Nexus Prime hacia la sesión de emergencia, la mente de Sectar bullía con posibilidades. La estación estaba llena de actividad mientras representantes de docenas de especies se apresuraban hacia el mismo destino. Reconoció a diplomáticos del consorcio acuático, la red de inteligencia de máquinas, e incluso a los esquivos danzantes de sombras. La sala de emergencia era un vasto anfiteatro diseñado para acomodar las necesidades fisiológicas wildly diferentes de la civilización galáctica. Algunas especies requerían entornos acuáticos, otras zonas de alta radiación, y algunas existían principalmente como patrones de energía. La tecnología avanzada de la sala creaba microentornos perfectos para cada delegación.
La alta consejera Marin de los antiguos llamó al orden la sesión. Su especie estaba entre las más antiguas de la galaxia, habiendo alcanzado el viaje interestelar mientras otras aún descubrían el fuego. Cuando los antiguos hablaban, todos escuchaban. La situación con los habitantes de Sol 3 hectáreas ha alcanzado un punto crítico, anunció Marin, su voz cargada con el peso de milenios. Lo que comenzó como un simple protocolo de primer contacto se ha convertido en una amenaza para la estabilidad galáctica. Un murmullo recorrió a los diplomáticos reunidos. Sectar se inclinó hacia adelante, ansioso por escuchar qué había decidido el Consejo. Los informes de inteligencia de la última década muestran un creciente malestar entre nuestras especies miembros, continuó Marin. Los mundos del borde exterior están cuestionando por qué deberían seguir la ley galáctica cuando la Tierra la ignora abiertamente. 3 sistemas ya han reducido sus contribuciones al Consejo, citando a la Tierra como un ejemplo de acción independiente. El embajador Vex se puso de pie para dirigirse al Consejo. Alta consejera, mi delegación ha preparado una propuesta para resolver esta situación de manera definitiva. Proceda. El colectivo cristalino, en cooperación con la hegemonía, la Federación Coriniana y otras 7 grandes civilizaciones, propone una demostración de fuerza. No una invasión, sino una demostración que hará que la Tierra entienda su lugar en la comunidad galáctica. La sala estalló en discusiones. Algunas especies apoyaban una acción inmediata, mientras que otras pedían paciencia. Sectar observaba el debate con satisfacción. Finalmente, alguien estaba tomando esta situación en serio. La alta consejera Marin levantó la mano para pedir silencio. Detalles de esta propuesta. Sectar se puso de pie para presentar su plan. Una flota combinada de 500 buques de guerra de 12 grandes civilizaciones. Rodearemos su sistema, desactivaremos sus capacidades defensivas primitivas y exigiremos que envíen representantes para negociar la entrada de la Tierra en la comunidad galáctica. ¿Y si se niegan?, preguntó la embajadora Tist. Demostraremos por qué negarse no es una opción, respondió Vex, su forma cristalina pulsando con energía. Desactivaremos su infraestructura orbital, sus satélites de comunicación, sus instalaciones espaciales. Les mostraremos qué pasa cuando una especie se enfrenta sola contra la galaxia. Un representante anciano del colectivo Jardines Pacíficos se levantó lentamente. Su especie era conocida por su filosofía pacifista y rara vez apoyaba acciones militares. Esta propuesta me preocupa profundamente, dijo en su suave voz musical. Estaríamos atacando a una especie que nunca nos ha amenazado, nunca ha dañado a ningún ciudadano galáctico, ni siquiera ha comunicado con nosotros. Su único crimen es el silencio. Su crimen es el desafío, contraatacó Sectar. Saben que existimos. Nuestros escáneres de largo alcance detectan sus telescopios apuntando a nuestros mundos. Sus radiotelescopios buscan señales del espacio. Están conscientes de la civilización galáctica y eligen ignorarla. Quizás, dijo el representante de los Jardines Pacíficos, son sabios al ser cautelosos. Mírenos, 500 buques de guerra para forzar a un mundo a someterse. Se unirían ansiosamente a tal comunidad. El debate continuó durante horas. Algunas especies abogaban por la paciencia, otras por la acción inmediata. La red de inteligencia de máquinas presentó análisis detallados de probabilidad mostrando varios resultados. El consorcio acuático expresó preocupaciones sobre establecer precedentes para futuros primeros contactos. Finalmente, la alta consejera Marin llamó al orden. La votación será simple. Todos a favor de la propuesta de la flota combinada. Las luces alrededor de la sala comenzaron a encenderse mientras las especies emitían sus votos. Sectar contuvo la respiración mientras el conteo se mostraba en la pantalla central. El número subía constantemente. 200 civilizaciones, 300, 400. El resultado final apareció. 4.247 civilizaciones a favor, 203 en contra, 950 abstenciones. La moción es aprobada, anunció Marin. La flota combinada se reunirá en el punto de preparación Omega dentro de 60 días estándar.
A la Tierra se le dará una última oportunidad para responder al contacto diplomático. Si continúan en silencio, la flota procederá al sistema Sol para lo que esperamos sea una resolución pacífica de la situación. Cuando la sesión de emergencia terminó y los delegados comenzaron a salir, Sektar sintió una mezcla de satisfacción y anticipación. Pronto, los arrogantes humanos aprenderían su lugar en el orden galáctico. Su ayudante se acercó con una expresión preocupada. Embajador, ¿y si esto no funciona? ¿Y si tienen alguna capacidad que no hemos detectado? Sektar miró la pantalla que mostraba la Tierra por última vez. El mundo azul continuaba su rotación pacífica, ajeno a que la mayor fuerza militar en la historia galáctica estaba a punto de descender sobre él. Entonces aprenderemos algo nuevo sobre ellos, dijo. Pero de alguna manera, dudo que 8.000 millones de primitivos con cohetes químicos sorprendan a 500 de los buques de guerra más avanzados de la galaxia. Mientras Nexus Prime comenzaba los preparativos para la mayor operación militar en siglos, ninguno de los diplomáticos reunidos notó la pequeña anomalía en sus lecturas de sensores. Por un momento, algo había aparecido al borde de su rango de detección, algo que no debería estar allí. En las profundidades del espacio, una nave de observación humana completó su escaneo de la estación galáctica y desapareció nuevamente en la oscuridad. Su misión estaba completa. La galaxia estaba a punto de descubrir que el silencio de la Tierra nunca había sido por ignorancia o arrogancia. Había sido por paciencia. 60 días después, el punto de preparación Omega bullía con una actividad sin precedentes en la historia galáctica. El antiguo campo de asteroides, convertido hace mucho en una estación militar, ahora albergaba la flota más grande jamás reunida. 500 buques de guerra de 12 civilizaciones diferentes colgaban en perfecta formación. Su masa combinada proyectaba sombras sobre los escombros rocosos. El comandante de la flota, Dracon, estaba en el puente del buque insignia de la hegemonía, Dominio Eterno, observando los preparativos finales a través de las enormes ventanas de observación. Su rostro lleno de cicatrices reflejaba años de servicio militar en una docena de campañas. Nunca antes había comandado una fuerza tan diversa. Informe de Estado, ordenó, su voz cargada con la autoridad de alguien que había sometido sistemas enteros al control de la hegemonía. Todos los buques reportan listos para el salto al sistema Sol, respondió su oficial táctico. La voz del joven teniente de la hegemonía llevaba una emoción apenas contenida. Las naves del colectivo cristalino mantienen la formación en la cuadrícula 77. Los barcos de la Federación Coriniana han completado sus patrones de pantalla defensiva. Dracon asintió, estudiando la pantalla táctica que mostraba cada nave de la flota. El colectivo cristalino aportó 80 naves. Su tecnología basada en energía creaba hermosos patrones de luz al moverse. La Federación Coriniana trajo 60 naves elegantes diseñadas tanto para operaciones espaciales como atmosféricas. La red de inteligencia de máquinas proporcionó 40 naves que eran más computadora que nave, con tripulaciones artificiales capaces de tomar decisiones en fracciones de segundo. ¿Y nuestros nuevos aliados?, preguntó Dracon. Las 40 naves del consorcio acuático reportan todos los sistemas ambientales estables. Los constructores de piedra tienen 30 naves listas para operaciones de asalto pesado. Las civilizaciones restantes han completado nuestros números de manera adecuada. Cada especie aportaba su fuerza única a la flota. Los danzantes de sombras proporcionaron naves de reconocimiento sigilosas. El colectivo Jardines Pacíficos, a pesar de su renuencia a participar, aportó naves médicas y de apoyo. Incluso la Federación de Comercio, usualmente neutral, proporcionó 20 naves de escolta. Señor, llamó el oficial de comunicaciones, mensaje entrante de la alta consejera Marin. El proyector holográfico del puente se activó, mostrando a la antigua Ser en sus cámaras del Consejo a años luz de distancia. A pesar de la distancia, su imagen era cristalina gracias a la tecnología de comunicación cuántica. Comandante Dracon, comenzó Marin. Estás autorizado para proceder con la Operación Unidad Galáctica. Recuerda, esto es una demostración de fuerza, no una invasión. La Tierra debe tener todas las oportunidades para rendirse pacíficamente. ¿Entendido?
Alta consejera. ¿Cuáles son nuestras reglas de enfrentamiento? Desactiva cualquier instalación defensiva o nave que amenace a la flota. Evita atacar centros de población a menos que sea absolutamente necesario. Tu objetivo principal es forzar a la Tierra a enviar representantes diplomáticos para negociar su entrada en la comunidad galáctica. Dracon saludó al estilo tradicional de la hegemonía. Se hará. La comunicación terminó, dejando el puente en un silencio contemplativo. A su alrededor, el campo de asteroides continuaba su rotación antigua mientras 500 buques de guerra se preparaban para hacer historia. Todos los buques reportan cálculos de salto completados, anunció el oficial de navegación. Muy bien, dijo Dracon, acomodándose en su silla de mando. Abran un canal a todas las naves. El sistema de comunicación lo conectó con cada nave de la flota. 500 puentes de mando de 12 especies diferentes recibieron su transmisión simultáneamente. Aquí el comandante de la flota Dracon a todas las naves. Hoy hacemos historia. Por primera vez en la civilización galáctica, nos movemos como una fuerza unida para llevar a un mundo desafiante a nuestra comunidad. La Tierra ha elegido el silencio sobre la cooperación. Les mostraremos las consecuencias de esa elección. Hizo una pausa, mirando por última vez a la flota reunida. Recuerden, hoy no somos conquistadores. Somos maestros. La Tierra aprenderá que ningún mundo está solo en esta galaxia. Todas las naves, prepárense para el salto al hiperespacio. El campo de asteroides se llenó de una luz brillante cuando 500 naves activaron sus motores más rápidos que la luz. El salto al sistema Sol tomaría 6 horas, tiempo suficiente para los preparativos finales y una última revisión de los datos de inteligencia. En sus aposentos privados, Dracon estudió los informes sobre las capacidades humanas. Cada servicio de inteligencia importante de la galaxia había contribuido con datos durante los últimos 50 años. La imagen que pintaban era casi risiblemente primitiva. Los humanos apenas habían escapado de la gravedad de su planeta natal. Sus naves más avanzadas eran estaciones orbitales alimentadas por reactores nucleares. Sus armas consistían en explosivos químicos y proyectiles cinéticos primitivos. No tenían escudos de energía, ni viajes más rápidos que la luz, ni evidencia de manipulación de materia exótica. 8.000 millones de individuos que ni siquiera pueden unificar su propio mundo, murmuró Dracon, haciendo eco de las palabras del embajador sectar de semanas antes. ¿Qué amenaza podrían representar? Los informes de inteligencia mostraban una especie dividida contra sí misma. Docenas de estados-nación competían por recursos mientras su planeta mostraba crecientes signos de daño ambiental. Observaciones recientes sugerían que incluso estaban reduciendo sus actividades basadas en el espacio, desmantelando algunas instalaciones orbitales para enfocarse en preocupaciones planetarias. Un timbre indicó un mensaje entrante. El embajador sectar apareció en su pantalla de comunicación personal. Comandante, quería desearte éxito en esta empresa. El Consejo Galáctico está observando esta operación de cerca. La flota está lista, embajador. La Tierra tendrá una última oportunidad para responder diplomáticamente antes de que demostremos la resolución galáctica. Los 4 ojos de sectar mostraron satisfacción. Excelente. La inteligencia sugiere que su liderazgo está completamente ajeno a nuestro acercamiento. No tienen sistemas de detección de largo alcance capaces de detectar nuestra flota hasta que lleguemos a su sistema. Eso simplificará las cosas. La sorpresa siempre ha sido un activo militar valioso. En efecto. Una cosa más, comandante. Nuestros perfiles psicológicos. Signos de modificación artificial. Varios objetos en el sistema exterior parecían ser instalaciones camufladas de algún tipo. Señor, anunció el oficial de comunicaciones, estamos recibiendo una transmisión desde la Tierra. Ya. Respondieron más rápido de lo esperado. Pásenla. Los altavoces del puente se activaron, llevando una voz humana a través del vacío del espacio. Las palabras fueron traducidas por los sistemas de comunicación universal de la flota. Naves desconocidas. Aquí el Comando de Defensa de la Tierra. Están acercándose a un sistema restringido.
Declaren sus intenciones o prepárense para ser considerados hostiles. Dracon intercambió miradas con sus oficiales. Comando de Defensa de la Tierra. Sus informes de inteligencia no mencionaban tal organización. Abrir un canal, ordenó. Aquí el comandante de la flota Dracon del Consejo Galáctico. Estamos aquí para establecer contacto diplomático con su especie y discutir su integración en la comunidad galáctica. Pasaron varios segundos antes de que llegara la respuesta. Comandante de la flota, no son bienvenidos en este sistema. Retírense inmediatamente o enfrenten las consecuencias. El puente quedó en silencio. Ninguna especie había respondido al contacto galáctico con amenazas. ¿Consecuencias?, dijo Dracon al comunicador. Están enfrentando 500 buques de guerra que representan a 12 civilizaciones. ¿Qué consecuencias podrían amenazarnos? La respuesta no llegó en palabras, sino en la aparición repentina de objetos en todas las pantallas de sensores de la flota. Las naves comenzaron a materializarse a su alrededor, no emergiendo del hiperespacio ni de Skloaking, sino literalmente apareciendo de la nada. Señor, la voz del oficial de sensores era apenas un susurro. Estamos detectando más de 1000 naves rodeando nuestra posición. Dracon miró la pantalla táctica con incredulidad. El espacio previamente vacío alrededor de su flota ahora estaba lleno de naves de diseño desconocido. Eran elegantes, oscuras y completamente diferentes a cualquier cosa en las bases de datos de las civilizaciones galácticas. ¿De dónde vinieron?, exigió. Desconocido, señor. Simplemente aparecieron. La voz humana regresó, ahora con un tono inconfundible de autoridad. Comandante de la flota, ahora están rodeados por la primera flota del Comando de Defensa de la Tierra. Tienen una oportunidad para retirarse pacíficamente. Elijan sabiamente. Por primera vez en su carrera militar, el comandante de la flota Dracon se encontró enfrentando una fuerza enemiga el doble de grande que la suya. Un enemigo que de alguna manera había ocultado más de 1000 buques de guerra de los sensores más avanzados de la galaxia. Un enemigo que los había estado esperando. La almirante Sarah Chen estaba en el puente del UES Defiance, observando la flota galáctica a través de sus pantallas de mando. A su alrededor, la primera flota de la Tierra mantenía una formación perfecta. Más de 1000 buques de guerra que habían materializado desde un espacio aparentemente vacío para rodear a los invasores. Informe de estado, ordenó, su voz tranquila a pesar del momento histórico que se desarrollaba a su alrededor. Todas las naves reportan listas para operaciones de combate, respondió el comandante James Park, su oficial táctico. La flota galáctica parece estar en completo desorden. Múltiples naves están encendiendo armas y escudos, pero no están coordinando sus movimientos. Sarah asintió, estudiando las naves alienígenas a través de sus pantallas. La inteligencia la había preparado para este momento, pero ver 500 naves de guerra alienígenas en persona seguía siendo notable. Cada nave representaba una civilización alienígena diferente con diseños y tecnologías muy distintos. Comunicaciones, conéctenme con el comandante de la flota galáctica. Canal de transmisión completo abierto. La almirante Sarah activó el sistema de comunicación de toda la nave. Sus palabras llegarían no solo a la flota alienígena, sino a cada nave humana en el sistema y a las estaciones de monitoreo en la creciente red interestelar de la Tierra. Aquí la almirante Sarah Chen, al mando de la primera flota del Comando de Defensa de la Tierra. Comandante Dracon, parece sorprendido por nuestra presencia. Permítame explicarle. Hizo una pausa, observando las pantallas tácticas mientras las naves alienígenas continuaban sus movimientos confusos. Algunas intentaban formar formaciones defensivas mientras otras parecían calcular coordenadas de salto para una retirada apresurada. Durante 53 años, su Consejo Galáctico nos ha enviado mensajes, propuestas diplomáticas, acuerdos comerciales, invitaciones para unirnos a su comunidad. Interpretaron nuestro silencio como ignorancia o arrogancia. Se equivocaron en ambos aspectos. La tripulación del puente trabajaba silenciosamente en sus estaciones. A diferencia del pánico visible en muchas de las naves alienígenas, las naves de la Tierra mantenían una coordinación perfecta. Cada capitán humano sabía exactamente qué hacer.
Escuchamos cada mensaje. Analizamos cada transmisión. Estudiamos cada dato que nos enviaron sin saberlo sobre sus civilizaciones, sus tecnologías, sus capacidades militares y sus debilidades. Sara caminó hacia la ventana de observación principal, donde la flota alienígena colgaba en el espacio como insectos atrapados. Verá, comandante, el silencio nunca fue sobre rechazar su invitación. El silencio fue sobre preparación. El comandante Park informó en voz baja. 3 naves alienígenas están intentando cargar sistemas de armas. Deberíamos responder. Negativo. Continúen monitoreando. Si realmente disparan, desactívenlas de inmediato. Sara volvió al canal de comunicación. Quizás se estén preguntando cómo más de 1000 naves humanas aparecieron alrededor de su flota sin ser detectadas. La respuesta es simple. Aprendimos de ustedes. Activó una pantalla secundaria que mostraba lecturas técnicas. Hace 43 años, su colectivo cristalino nos envió información detallada sobre la conversión de materia basada en energía. Pensaron que estaban demostrando tecnología pacífica. Nosotros la convertimos en arma. De repente, 50 naves humanas parpadearon brevemente fuera de la existencia antes de reaparecer en diferentes posiciones. La demostración envió ondas de choque a través de la flota alienígena mientras sus sensores registraban el movimiento imposible. Hace 38 años, la Federación Coriniana transmitió especificaciones para sistemas de camuflaje adaptativo. Nuevamente, intenciones pacíficas de su parte. Mejoramos su diseño y creamos una verdadera invisibilidad. Otro grupo de naves humanas desapareció por completo, solo para reaparecer momentos después en nuevas formaciones. La confusión de la flota alienígena era evidente mientras intentaban rastrear naves que podían literalmente desaparecer a voluntad. Hace 29 años, la red de inteligencia de máquinas compartió algoritmos computacionales para la toma de decisiones coordinada. Combinamos sus conceptos de inteligencia artificial con la intuición humana y creamos algo que su galaxia nunca ha visto. Una red de mente colmena que conecta toda nuestra flota. La demostración continuó mientras las naves humanas se movían en perfecta sincronización. Donde la flota alienígena mostraba comportamientos de naves individuales y retrasos en la comunicación, las naves de la Tierra operaban como un solo organismo con miles de partes. El comandante Park se inclinó más cerca de la silla de Sara. Almirante, estamos recibiendo comunicaciones de pánico entre las naves alienígenas. Varias están solicitando permiso para retirarse. Sus comandantes parecen estar dándose cuenta de que están superados. Déjenlos hablar. El miedo es un excelente maestro. Sara reactivó el canal de comunicación general. Comandante Dracon, trajeron 500 naves de guerra para intimidar lo que pensaban era un mundo primitivo. Permítanme mostrarles lo que los primitivos humanos han logrado. La pantalla táctica cambió para mostrar el sistema Sol desde una perspectiva más amplia. Lo que parecía ser espacio vacío reveló repentinamente el verdadero alcance de los preparativos de la Tierra. Cientos de naves adicionales se descloaquearon en todo el sistema. Las instalaciones mineras de asteroides se revelaron como estaciones de batalla armadas. Lo que los alienígenas pensaban que era un aumento en la actividad minera lunar era en realidad el astillero más grande en la historia galáctica. La luna de la Tierra ha sido completamente convertida en una instalación de producción militar, continuó Sara. Cada día durante los últimos 30 años, hemos estado construyendo naves, entrenando tripulaciones y preparándonos para este momento. Las 1000 naves que ven a su alrededor son solo nuestra primera flota. Tenemos 2 más iguales. El silencio de la flota alienígena era ensordecedor. Sara podía ver en sus pantallas que muchas de sus naves habían dejado de moverse por completo, sus tripulaciones aparentemente paralizadas por la revelación. Pero la tecnología es solo parte de nuestra preparación, comandante. También estudiamos su política, su historia, sus culturas. Sabemos de las guerras de expansión de la hegemonía. Conocemos los conflictos de recursos del colectivo cristalino. Sabemos cuáles de sus especies son aliadas y cuáles simplemente se toleran entre sí. Activó otra pantalla que mostraba archivos de inteligencia detallados.
Conocemos sus líneas de suministro, sus capacidades de fabricación, sus centros de población y sus doctrinas militares. Mientras ustedes se sentían cómodos en su galaxia establecida, nosotros estábamos aprendiendo todo sobre ustedes. El comandante Park informó: Almirante, las naves de los constructores de piedra están intentando formar una formación defensiva, pero las naves corinianas están bloqueando sus rutas de movimiento. Parece que su coordinación se está desmoronando. Exactamente como predijimos, continúen monitoreando. La voz de Sara permaneció tranquila mientras continuaba con la revelación. Verá, comandante, mientras sus especies se han sentido cómodas con patrones establecidos de guerra, nosotros los humanos hemos sido forzados a evolucionar. Toda nuestra historia es de conflicto, adaptación y supervivencia. Cuando finalmente alcanzamos las estrellas, trajimos esas lecciones con nosotros. La pantalla principal mostró naves humanas realizando lo que parecían ser maniobras rutinarias. Pero Sara sabía que los comandantes alienígenas reconocerían formaciones tácticas avanzadas que no deberían existir. Sus informes de inteligencia nos describieron como divididos y agresivos. Tenían razón a medias. Somos agresivos, pero malinterpretaron nuestras divisiones. Lo que interpretaron como debilidad era en realidad nuestra mayor fortaleza. Hizo una pausa para dar efecto. Cada cultura humana, cada nación, cada tradición militar contribuyó a nuestra preparación. Combinamos el pensamiento estratégico chino con la innovación tecnológica estadounidense. Fusionamos la resistencia rusa con la precisión alemana. Unificamos la disciplina japonesa con la adaptabilidad británica. El oficial táctico informó: varias naves alienígenas ahora están solicitando comunicación directa con sus gobiernos de origen. Parece que quieren instrucciones sobre cómo proceder. Interfieran sus comunicaciones de largo alcance. Esta conversación permanece en este sistema hasta que terminemos. Sara volvió al canal de comunicación. Probablemente se estén preguntando cuáles son nuestras intenciones, comandante. ¿Vamos a destruir su flota? ¿Invadir sus mundos? ¿Exigir su rendición? Caminó de nuevo hacia la ventana de observación, mirando las naves alienígenas confundidas. Nada de lo anterior. Vamos a hacer algo que su galaxia aparentemente no ha visto en mucho tiempo. Vamos a negociar desde una posición de fuerza. La pantalla cambió para mostrar protocolos diplomáticos. La Tierra está preparada para unirse a su comunidad galáctica, pero no como suplicantes pidiendo aceptación. Nos uniremos como iguales, con una representación proporcional a nuestras capacidades en lugar de nuestro estatus de recién llegados. El comandante Park susurró: Almirante, estamos detectando acumulaciones de energía en aproximadamente 20 naves alienígenas. Parece que están preparando algún tipo de ataque coordinado. Sara asintió con calma. Patrón defensivo Omega. Apunten solo a sus sistemas de armas. Desactiven, no destruyan. En segundos, la flota de la Tierra cambió a formación de combate. El movimiento fue tan fluido y coordinado que parecía un solo organismo cambiando de forma antes de que las naves alienígenas pudieran completar sus preparativos de ataque. Rayos de energía precisos desactivaron sus sistemas de armas sin dañar a sus tripulaciones. Eso fue una demostración de moderación, anunció la comandante Sara. Sus 20 naves que intentaron cargar armas ahora están indefensas pero ilesas. Esto podría haber terminado muy diferente. La confusión de la flota alienígena era ahora total. Varias naves intentaban retirarse mientras otras trataban de formar posiciones defensivas. La falta de coordinación era dolorosamente obvia para cualquiera que observara. Verán, aprendimos algo más al estudiar su civilización. Han olvidado cómo pelear guerras. O, son bastante buenos intimidando especies primitivas y manteniendo el orden entre miembros dispuestos. Pero el combate real contra un oponente igual, no han enfrentado ese desafío en siglos. Sara activó una nueva pantalla que mostraba registros históricos. La última gran guerra en su galaxia fue hace más de 800 años. Desde entonces, han dependido de una superioridad tecnológica abrumadora y presión diplomática. Han crecido blandos, comandante.
La tripulación del puente continuó su trabajo con eficiencia silenciosa. A diferencia del pánico visible en las naves alienígenas, las naves humanas mantenían una coordinación y disciplina perfectas. Nosotros, por otro lado, nunca hemos dejado de prepararnos para la guerra. Incluso durante nuestro breve periodo de exploración espacial, estábamos diseñando armas, entrenando soldados y planificando campañas. Cuando descubrimos que no estábamos solos en la galaxia, simplemente expandimos nuestros preparativos. El comandante Park informó: Almirante, varias especies alienígenas ahora están intentando establecer canales de comunicación individuales con nosotros. Parece que su unidad se está desmoronando. Denegar. ¿Hablan con una sola voz o no hablan? Sara volvió al canal de comunicación para su punto final. Entonces, esto es lo que va a pasar, comandante. Su flota regresará a su Consejo Galáctico con nuestros términos. La Tierra se unirá a su comunidad, pero tendremos una representación igual y derechos iguales. Sin periodos de prueba, sin integración gradual, sin aprender nuestro lugar en el orden galáctico. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. A cambio, compartiremos algunas de nuestras innovaciones tecnológicas y contribuiremos a la seguridad galáctica. Encontrarán que el ingenio humano es bastante valioso una vez que superen sus prejuicios. La pantalla táctica mostró que las naves alienígenas finalmente comenzaban a coordinar sus movimientos, pero era demasiado poco, demasiado tarde. Estaban rodeadas, superadas en armamento y completamente fuera de su elemento. Si eligen rechazar nuestros términos y continuar con la acción militar, demostraremos por qué eso sería desaconsejable. Las 1000 naves que ven a su alrededor son solo el comienzo de nuestras capacidades. Sara hizo un gesto a su oficial de comunicaciones. Abrir un canal con el comando de la base lunar. Una nueva voz se unió a la transmisión, el homólogo del almirante Chen al mando de los astilleros lunares de la Tierra. Aquí el almirante Rodríguez en la base lunar. Tenemos 1500 naves adicionales listas para el despliegue. Debo comenzar los procedimientos de lanzamiento. Espera, respondió Sara. Volvió al comandante de la flota alienígena. Comandante Dracon, tiene una hora para tomar su decisión. Retírense pacíficamente y lleven nuestros términos a su Consejo Galáctico o enfrenten las consecuencias de su invasión. El canal de comunicación quedó en silencio. A su alrededor, el espacio contuvo la respiración mientras dos civilizaciones se enfrentaban a través del vacío. El orden establecido de la galaxia había recibido su primer desafío real en casi 1000 años, y la humanidad apenas estaba comenzando. La cámara de negociación a bordo de la nave neutral Armonía flotaba en el espacio entre las dos flotas. La Tierra había proporcionado la nave como un gesto de buena voluntad, aunque el comandante de la flota Dracon sospechaba que también era una demostración de las capacidades tecnológicas humanas. La nave en sí era una maravilla, más grande que muchas estaciones espaciales, equipada con controles ambientales perfectos para docenas de especies diferentes. La almirante Sara Chen estaba sentada frente a los representantes alienígenas reunidos. Su calma contrastaba con la energía nerviosa que irradiaba de la delegación galáctica. El embajador Sectar se movía incómodo en su silla especializada, sus 4 ojos saltando entre la almirante humana y las pantallas de datos que mostraban las posiciones de la flota de la Tierra. Antes de discutir los términos, comenzó Sara, su voz cargada con una autoridad tranquila que impresionaba incluso a los diplomáticos alienígenas. Creo que merecen entender exactamente con qué están tratando. La galaxia ha operado bajo ciertas suposiciones sobre la Tierra que son completamente incorrectas. Activó una pantalla holográfica en el centro de la cámara. La imagen mostraba la Tierra tal como se veía desde el espacio, un mármol azul salpicado de nubes y continentes. Asumieron que éramos primitivos porque no respondimos a sus comunicaciones. En realidad, hemos estado monitoreando su civilización durante más de 130 años. La imagen cambió para mostrar imágenes históricas. Humanos con telescopios tempranos, luego radiotelescopios, luego equipos de escaneo más avanzados. El embajador Vex, su forma cristalina pulsando con agitación, habló. Imposible. Nuestro primer contacto con su sistema fue hace solo 53 años.
Sara sonrió. ¿Su primer contacto oficial? Sí. Pero detectamos su civilización mucho antes. La primera observación humana de firmas de energía artificial desde la dirección de sus mundos centrales ocurrió en 1887 según su calendario. Los hemos estado observando desde entonces. La pantalla holográfica mostró una línea de tiempo de la observación espacial humana. La progresión era notable, desde telescopios ópticos simples hasta arreglos de radio y equipos de detección que aparentemente rivalizaban con cualquier cosa en la galaxia. Para 1952, habíamos identificado más de 40 civilizaciones alienígenas diferentes. Para 1969, habíamos decodificado sus protocolos de comunicación básicos. Para 1977, estábamos interceptando y traduciendo sus comunicaciones gubernamentales internas. Dracon se inclinó hacia adelante, su mente militar captando las implicaciones de inmediato. Han estado realizando operaciones de espionaje durante más de un siglo. Hemos estado recopilando inteligencia, corrigió Sara. Hay una diferencia. Nunca interferimos con sus operaciones ni revelamos nuestra presencia. Simplemente observamos y aprendimos. Hizo un gesto hacia la pantalla, que ahora mostraba el interior de lo que parecía ser una enorme instalación subterránea. Humanos en diversos uniformes trabajaban junto a equipos que parecían estar décadas por delante de cualquier cosa que los alienígenas hubieran visto en la Tierra. Mientras sus embajadores nos enviaban mensajes diplomáticos corteses, estábamos haciendo ingeniería inversa de cada pieza de tecnología que revelaron sin saberlo. Firmas de armas de energía, frecuencias de resonancia de escudos, principios de motores más rápidos que la luz, cada comunicación que enviaron nos enseñó algo nuevo. La delegación alienígena intercambió miradas nerviosas. Las implicaciones eran abrumadoras. La humanidad había pasado más de 50 años analizando y mejorando la tecnología galáctica mientras fingía ser primitiva. Pero la ingeniería inversa es solo parte de la historia, continuó Sara. También realizamos misiones de observación directa. La pantalla cambió para mostrar lo que parecían ser alienígenas yendo sobre sus asuntos diarios en varios lugares galácticos. Las imágenes fueron claramente tomadas desde posiciones ocultas, mostrando mercados, edificios gubernamentales, instalaciones militares y áreas civiles. La voz de Sectar llevaba un pánico apenas controlado. Infiltraron nuestros mundos. Recopilamos inteligencia de primera mano, dijo Sara. Cada gobierno importante en la galaxia ha albergado observadores humanos sin saberlo durante décadas. Sus servicios de seguridad nunca nos detectaron porque no estaban buscando. Activó una nueva sección de la pantalla que mostraba agentes humanos usando tecnología de disfraz avanzada. Las transformaciones eran notables. Humanos apareciendo como duplicados perfectos de varias especies alienígenas. Camuflaje biológico adaptativo, explicó Sara. Aprendimos los principios estudiando sus propias especies que cambian de forma, luego los mejoramos. Un agente humano puede pasar años viviendo entre sus poblaciones sin ser detectado. El comandante Dracon sintió que su confianza militar se desmoronaba. ¿Cuántos agentes tienen en posición? Clasificado, respondió Sara con una leve sonrisa. Pero les diré que tenemos inteligencia detallada sobre cada aspecto de la civilización galáctica. Estructuras políticas, capacidades militares, sistemas económicos, desarrollos tecnológicos, prácticas culturales. Sabemos más sobre sus especies individuales de lo que saben unos de otros. La pantalla mostró una red compleja de información, mapas estelares que marcaban cada instalación militar importante en la galaxia, perfiles detallados de líderes políticos, datos económicos de cientos de mundos y especificaciones tecnológicas de equipos que supuestamente eran secretos. La forma cristalina del embajador Vex comenzó a alternar entre estado sólido y energético, una señal de extrema agitación entre su especie. Esto es una violación de cada ley galáctica sobre el contacto con especies primitivas. No éramos signatarios de esas leyes, señaló Sara. Y a partir de hoy, ya no somos primitivos. Se puso de pie y caminó hacia la ventana de observación de la cámara, donde ambas flotas eran visibles a lo lejos. Lo que nos lleva a la situación actual.
Su Consejo Galáctico decidió enviar 500 naves de guerra para forzarnos al cumplimiento. Realmente pensaron que no estábamos preparados para esa posibilidad. La pantalla cambió para mostrar gráficos de análisis estratégico. Hemos estado planeando un posible conflicto militar con la civilización galáctica durante 40 años. Cada diseño de nave, cada sistema de armas, cada doctrina táctica que poseen ha sido analizada y contrarrestada. Dracon estudió los gráficos con creciente horror. Los humanos habían identificado debilidades en el pensamiento militar galáctico que sus propios estrategas nunca habían considerado. Sus civilizaciones se han sentido cómodas con la superioridad tecnológica sobre especies primitivas, continuó Sara. Han olvidado cómo pelear contra iguales. Peor aún, han olvidado cómo innovar bajo presión. La pantalla mostró un análisis comparativo entre las doctrinas militares humanas y galácticas. Las diferencias eran notables, donde las fuerzas galácticas dependían de patrones establecidos y potencia de fuego abrumadora, las estrategias humanas enfatizaban la adaptación, el engaño y los ataques de precisión. Tomen la composición actual de su flota, dijo Sara, señalando hacia las naves alienígenas visibles a través de la ventana de observación. 12 especies diferentes, cada una con sus propios protocolos de comunicación, estructuras de mando y preferencias tácticas. En teoría, esto representa una fuerza combinada. En la práctica, es una pesadilla de coordinación. Activó una grabación de comunicaciones entre naves alienígenas durante su llegada al Sistema Sol. La confusión y las órdenes contradictorias eran dolorosamente obvias para cualquiera que escuchara. Sus comandantes de flota no podían ponerse de acuerdo en patrones de formación básicos. Las tendencias naturales de sus especies hacia la acción individual anulan sus estrategias cooperativas bajo estrés. Predecimos esta debilidad hace décadas. La embajadora Tist habló con cuidado. Parece que han planeado para la guerra en lugar de la paz. Planeamos para la supervivencia, corrigió Sara. Cuando estás superado en número 10.000 a 1, no sobrevives esperando que el otro lado sea razonable. Sobrevives estando mejor preparado que ellos. La pantalla mostró el verdadero alcance de la preparación humana. Bases ocultas en todo el Sistema Sol, instalaciones de fabricación avanzadas, centros de entrenamiento que habían estado produciendo soldados y oficiales durante décadas. Cada niño humano aprende sobre la civilización galáctica en la escuela, explicó Sara. Hemos estado preparando a nuestra especie para este contacto durante 3 generaciones. Mientras sus especies asumían que éramos primitivos ignorantes, estábamos construyendo la fuerza militar más avanzada que la galaxia haya visto. Volvió a la mesa de conferencias y activó una nueva pantalla que mostraba innovaciones tecnológicas humanas. Compartieron su conocimiento con nosotros sin querer. Tomamos ese conocimiento y lo mejoramos. El camuflaje adaptativo se convirtió en verdadera invisibilidad. La manipulación de energía se convirtió en conversión de materia. La inteligencia artificial se convirtió en conciencia colectiva. La demostración mostró la tecnología humana en acción. Naves que se desvanecían y reaparecían en la realidad, armas que eludían sistemas defensivos conocidos, coordinación que alcanzaba niveles de precisión casi telepáticos. Pero nuestra mayor ventaja no es tecnológica, continuó Sara. Es psicológica. Sus especies han olvidado lo que significa luchar por la supervivencia. Se han vuelto cómodas, seguras en su dominio sobre civilizaciones menos avanzadas. Hizo un gesto hacia la ventana de observación nuevamente. Los humanos nunca hemos olvidado. Toda nuestra historia es guerra, competencia y supervivencia contra probabilidades imposibles. Cuando finalmente alcanzamos las estrellas, trajimos esos instintos con nosotros. Dracon finalmente encontró su voz. ¿Qué quieren de nosotros? Respeto, respondió Sara de inmediato. Su Consejo Galáctico asumió que podían forzarnos a la sumisión con números superiores. Esa suposición se basó en tratar con especies primitivas que no tenían más opción que someterse. Activó una pantalla final que mostraba los términos de la integración humana en la sociedad galáctica. La Tierra se unirá a su comunidad galáctica como un socio igual. Queremos
Representación en el Consejo Galáctico proporcional a nuestras capacidades militares y tecnológicas, no a nuestro estatus de nuevos miembros. Queremos acceso a los mercados galácticos y al intercambio de conocimientos en términos iguales. El embajador Sectar estudió los términos cuidadosamente. ¿Y si nos negamos? La expresión de Sara no cambió, pero la temperatura en la sala pareció descender varios grados. Entonces aprenderán por qué la humanidad pasó 50 años preparándose para este momento en lugar de buscando su aprobación. Activó una pantalla táctica que mostraba las posiciones de todas las fuerzas humanas en el sistema. El alcance era impresionante. Miles de naves, instalaciones defensivas en todo el cinturón de asteroides y el enorme astillero lunar produciendo nuevas naves cada día. Esto es solo nuestro sistema natal, embajadores. Mientras ustedes se sentían cómodos en sus territorios establecidos, nosotros hemos estado expandiéndonos por la galaxia. Tenemos bases avanzadas en 17 sistemas diferentes. Tenemos puestos de observación monitoreando sus principales rutas comerciales. Tenemos planes de contingencia para cada escenario de conflicto posible. La delegación alienígena se sentó en un silencio atónito mientras el verdadero alcance de la preparación humana se hacía evidente. Tienen dos opciones, concluyó Sara. Acéptenos como iguales y beneficiense de la innovación y determinación humana, o intenten forzarnos a la sumisión y descubran por qué eso es imposible. Se puso de pie y se dirigió hacia la salida de la cámara. Les daré una hora para discutir esto entre ustedes. Cuando regrese, o estaremos negociando como iguales o demostrando por qué deberían habernos tratado como iguales desde el principio. Cuando la puerta de la cámara se cerró detrás de la almirante Chen, los representantes alienígenas se quedaron en shock. Todo lo que pensaban que sabían sobre la humanidad, sobre el primer contacto, sobre las especies primitivas, sobre la superioridad galáctica, acababa de revelarse como ilusiones peligrosas. En el espacio exterior, dos flotas se enfrentaban a través del vacío, pero solo un lado entendía realmente con qué se enfrentaba. La galaxia estaba a punto de cambiar para siempre. La gran cámara de la Asamblea en Nexus Prime nunca había visto tal tensión. Representantes de más de 4000 civilizaciones llenaban el vasto anfiteatro. Sus diversas formas creaban una sinfonía de colores, sonidos y patrones de energía. En el centro de todo estaba la almirante Sara Chen, flanqueada por una delegación de humanos que parecían notablemente tranquilos, considerando que enfrentaban el poder político combinado de la galaxia. La alta consejera Marin llamó al orden, su voz antigua cargada con el peso de milenios. La sesión de emergencia del Consejo Galáctico ahora abordará los términos presentados por la especie conocida como humanidad. La cámara quedó en silencio. Los representantes que nunca habían imaginado enfrentar a un oponente igual en sus vidas ahora miraban a los humanos que habían alterado fundamentalmente la política galáctica en cuestión de días. Almirante Chen, continuó Marin, por favor, presente sus términos finales para la integración de la Tierra en la sociedad galáctica. Sara se puso de pie, su movimiento fluido y confiado. Había pasado décadas preparándose para este momento, y se notaba en cada gesto. Alta consejera, honorables representantes de la comunidad galáctica. Los términos de la Tierra son simples y no negociables. Buscamos membresía en este consejo con plenos derechos de voto, representación proporcional a nuestras capacidades demostradas y acceso igualitario a todas las instituciones galácticas. Un murmullo recorrió a los delegados reunidos. El representante de la coalición del borde exterior, un ser que se asemejaba a un árbol cristalino, habló primero. Almirante, su especie ha sido viajera espacial por menos de un siglo. El protocolo tradicional requiere que los nuevos miembros pasen por un periodo de prueba de al menos 200 años. La sonrisa de Sara no tenía calidez. El protocolo tradicional asume que los nuevos miembros son especies primitivas agradecidas por la aceptación. Como han demostrado los eventos recientes, esa suposición ya no aplica. Activó una pantalla holográfica en el centro de la cámara. La imagen mostraba el sistema Sol tal como existía actualmente, transformado más allá del reconocimiento del simple sistema planetario que la galaxia pensaba que conocía. Mientras debatían nuestra valía, construimos esto, anunció Sara.
17 instalaciones militares importantes, 4 astilleros produciendo naves que superan cualquier cosa en sus flotas actuales, y redes defensivas que hacen nuestro sistema efectivamente inexpugnable. La pantalla cambió para mostrar actividad en todo el espacio controlado por humanos. Las naves se movían entre sistemas con una precisión que sugería capacidades muy superiores a las que poseía la galaxia. También establecimos bases avanzadas en 43 sistemas estelares a través del espacio galáctico. Cada ruta comercial importante, cada sistema estratégico, cada punto de estrangulamiento en su red de transporte está ahora monitoreado por instalaciones humanas. La cámara estalló en conversaciones de sorpresa. Los representantes comenzaron a consultar con sus propios servicios de inteligencia, exigiendo saber cómo una expansión humana tan extensa había pasado desapercibida. El embajador sectar de la hegemonía se puso de pie. Sus 4 ojos ardían de indignación. Esto es un acto de guerra. Han invadido territorio galáctico soberano. Hemos establecido puestos de observación en sistemas no reclamados, respondió Sara con calma. Sistemas que sus propios estudios clasificaron como inhabitables o estratégicamente poco importantes. Los encontramos bastante adecuados para nuestros propósitos. Hizo un gesto hacia la pantalla, que ahora mostraba mapas detallados de la expansión humana. El alcance era impresionante. La humanidad había establecido silenciosamente una presencia en toda la galaxia mientras mantenía la ilusión de estar confinada a su sistema natal. Pero la expansión es solo parte de nuestra preparación, continuó Sara. También hemos estado mejorando la tecnología galáctica a un ritmo que sus civilizaciones no han visto en siglos. La pantalla mostró comparaciones lado a lado entre el equipo galáctico estándar y las innovaciones humanas. Las diferencias eran marcadas, donde la tecnología galáctica enfatizaba la estabilidad y los patrones establecidos, los diseños humanos empujaban los límites y exploraban nuevas posibilidades. Sus armas de energía operan a frecuencias fijas. Las nuestras se adaptan en tiempo real para superar los sistemas defensivos. Sus escudos proporcionan protección contra amenazas conocidas. Los nuestros evolucionan para contrarrestar nuevos patrones de ataque. Sus redes de comunicación dependen de protocolos establecidos. Las nuestras crean nuevos caminos según sea necesario. El comandante de la flota Dracon, presente como observador militar, no pudo contenerse. Han tenido acceso a nuestra tecnología durante décadas. Esto no es innovación. Es robo. Sara se volvió para enfrentarlo directamente. Comandante, cuando su civilización transmite libremente especificaciones técnicas a especies primitivas, pueden realmente reclamar robo cuando esas especies demuestran ser lo suficientemente inteligentes para entender y mejorar sus diseños. Activó una nueva sección de la pantalla que mostraba las transmisiones galácticas originales. Cada pieza de tecnología que hemos desarrollado se basa en información que sus propios gobiernos eligieron compartir. Simplemente demostramos ser más capaces de innovar de lo que esperaban. La verdad era innegable. Durante décadas, las principales potencias de la galaxia habían enviado especificaciones técnicas cada vez más detalladas a la Tierra, esperando demostrar su superioridad y fomentar la sumisión humana. En cambio, habían proporcionado planos para su propia obsolescencia. La alta consejera Marin levantó la mano para pedir silencio. Almirante Chen, las capacidades de su especie son impresionantes, pero la capacidad por sí sola no determina la membresía en el Consejo. ¿Qué garantía tenemos de que la humanidad respetará la ley galáctica y la cooperación pacífica? La misma garantía que cualquier especie miembro proporciona, respondió Sara. Nuestra palabra, respaldada por nuestras acciones. Activó una pantalla final que mostraba las actividades humanas en toda la galaxia durante los últimos 50 años. A pesar de tener la capacidad de atacar directamente a sus civilizaciones, elegimos la observación sobre la agresión. A pesar de tener conocimiento avanzado de su expedición militar a nuestro sistema, elegimos desactivar en lugar de destruir sus naves. Las imágenes mostraban la moderación humana en docenas de situaciones donde la acción directa habría estado justificada. Podríamos habernos rebelado en cualquier momento demostrando nuestra superioridad sobre sus especies. En cambio, elegimos esperar hasta que forzaran un enfrentamiento.
El embajador Vex del colectivo cristalino pulsó con energía nerviosa. Se nota su moderación, almirante, pero su misma existencia representa una amenaza para la estabilidad galáctica. ¿Cómo podemos confiar en una especie que ha pasado décadas realizando operaciones de espionaje contra nosotros? ¿Cómo no hacerlo? Contraatacó Sara. Hemos tenido acceso a su información más sensible durante medio siglo. Si tuviéramos intenciones de hacer daño, habríamos esperado hasta ahora para actuar. Hizo un gesto hacia los representantes reunidos. Cada gobierno en esta Cámara ha empleado agentes humanos sin saberlo. Hemos tenido acceso a sus instalaciones militares, sus centros de investigación, sus discusiones políticas. Si fuéramos sus enemigos, esta conversación sería inútil. Ya estarían conquistados. La Cámara quedó en silencio mientras las implicaciones calaban. La humanidad no solo había demostrado una capacidad militar superior. Había revelado que la seguridad galáctica había sido una ilusión durante décadas. En cambio, continuó Sara, usamos ese acceso para asegurarnos de entender sus civilizaciones lo suficientemente bien como para unirnos a ellas como socios en lugar de conquistadores. Estudiamos sus historias, sus culturas, sus valores. Aprendimos lo que necesitábamos para ser miembros dignos de su comunidad. Volvió a su asiento, su postura relajada a pesar de la tensión en la Cámara. Así que, dejemos clara nuestra posición. La Tierra se unirá a este Consejo como miembro igual con plenos derechos y responsabilidades. A cambio, contribuiremos a la seguridad galáctica, compartiremos nuestras innovaciones tecnológicas y participaremos en el espíritu cooperativo que ha mantenido la paz durante siglos. La alta consejera Marin miró alrededor de la Cámara. ¿Y si el Consejo rechaza estos términos? La expresión de Sara no cambió, pero cada representante en la Cámara sintió el cambio en la atmósfera. Entonces aprenderán por qué preparamos para esta posibilidad. La pantalla se activó una vez más, mostrando el verdadero alcance de la preparación militar humana. Las 1000 naves que habían rodeado a la flota galáctica representaban menos del 10% de la capacidad naval humana. Las 43 bases avanzadas eran solo las instalaciones que estaban dispuestos a revelar. Las ventajas tecnológicas que habían demostrado eran las menos sensibles de sus innovaciones. Consejera, dijo Sara en voz baja. Sus civilizaciones han disfrutado de la paz durante 800 años porque ninguna especie tenía la capacidad de desafiar la autoridad galáctica. Esa era ha terminado. Pueden adaptarse a esta nueva realidad, o pueden intentar suprimirla, pero no pueden ignorarla. Se puso de pie nuevamente, esta vez dirigiéndose directamente a toda la asamblea. Entiendo que esto es difícil para ustedes. Sus especies se han sentido cómodas con jerarquías establecidas y cambios graduales. La humanidad representa una transformación rápida e innovación impredecible. La Cámara permaneció en silencio, pero Sara podía ver los cálculos ocurriendo detrás de miles de ojos alienígenas. Evaluaciones militares, consideraciones políticas, implicaciones económicas. Cada representante estaba sopesando los costos de aceptar versus rechazar la membresía humana. Pero consideren la alternativa, continuó Sara. Si rechazan nuestros términos, la humanidad se convierte en una fuerza hostil operando fuera de su marco legal. Continuaremos expandiéndonos, innovando, fortaleciéndonos. La diferencia es que lo haremos sin ninguna obligación de considerar sus intereses o respetar sus territorios. La embajadora Tist de la Federación Coriniana finalmente rompió el silencio. Almirante, asumiendo que el Consejo acepte sus términos, ¿qué garantía tenemos de que la humanidad cumplirá con sus compromisos? La misma garantía que sus especies se han dado unas a otras durante siglos, respondió Sara. Beneficio mutuo y consecuencias compartidas. Activó una pantalla que mostraba las contribuciones humanas a la civilización galáctica. Estamos preparados para compartir innovaciones tecnológicas que beneficiarán a cada especie. Miembro. Avances médicos, mejoras en la eficiencia energética, técnicas de fabricación, sistemas de comunicación. Las capacidades de adaptación de la humanidad pueden acelerar el progreso para todos. La pantalla mostró aplicaciones potenciales de la innovación humana en varias industrias galácticas.
Las implicaciones económicas eran asombrosas, tecnología que podría revolucionar el transporte, la producción y la defensa. Más importante aún, añadió Sara, la humanidad necesita la comunidad galáctica tanto como ustedes nos necesitan. Somos una especie entre miles. La supervivencia a largo plazo requiere cooperación, no dominación. Hizo un gesto hacia los representantes reunidos. La Tierra no busca gobernar esta galaxia. Busca unirse a ella, pero lo haremos como iguales, no como primitivos agradecidos aceptando las migajas que elijan ofrecernos. La alta consejera Marin llamó al orden mientras las conversaciones estallaban en la cámara. Después de varios minutos, logró restaurar el silencio. El Consejo ahora votará sobre la admisión de la humanidad bajo los términos presentados. Todos a favor. La pantalla de votación se activó, mostrando las decisiones de miles de civilizaciones a través de la galaxia. El conteo subía constantemente mientras las especies hacían sus cálculos y elegían su camino hacia adelante. Sara observó la pantalla con aparente calma, pero su corazón latía con fuerza mientras el futuro de las relaciones galácticas humanas era decidido por seres que nunca habían imaginado enfrentar esta elección. El conteo final apareció: 6.247 civilizaciones a favor, 892 en contra, 1.334 abstenciones. La moción es aprobada, anunció Marin. La humanidad es admitida en el Consejo Galáctico con plenos derechos y responsabilidades de membresía. Sara asintió respetuosamente. Gracias, consejera. La Tierra espera contribuir a la paz y la prosperidad galáctica. Cuando la sesión terminó y los representantes comenzaron a salir, muchos se detuvieron para presentarse a la delegación humana. Las conversaciones eran cautelosas pero respetuosas, el comienzo de relaciones que reconfigurarían la política galáctica durante generaciones. 6 meses después, la almirante Sara Chen estaba en la cubierta de observación de la recién construida embajada humana orbitando Nexus Prime. A través de las ventanas de aluminio transparente, podía ver naves de docenas de especies moviéndose por el espacio normal, una vista que habría sido imposible hace apenas un año. Su ayudante, el capitán Martínez, se acercó con el resumen de inteligencia diario. Almirante, los últimos informes muestran que 3 especies más han solicitado acuerdos de intercambio tecnológico. El colectivo Jardines Pacíficos quiere acceso a nuestros avances médicos, y la Federación de Comercio está preguntando por nuestras técnicas de fabricación. Sara sonrió. Aprobado. ¿Qué hay de la cooperación militar? La hegemonía y el colectivo cristalino han presentado propuestas para ejercicios de entrenamiento conjuntos. Quieren aprender nuestras innovaciones tácticas. Interesante. Hace un año, intentaban intimidarnos para someternos. Ahora quieren aprender de nosotros. El éxito tiene una forma de cambiar perspectivas, observó Martínez. Sara asintió, observando una nave de patrulla humana pasar junto a una nave de la Federación Coriniana. Ambas tripulaciones intercambiaron comunicaciones amistosas, un cambio drástico respecto a los enfrentamientos tensos del último año. Capitán, prepare un mensaje para el Comando de la Tierra. Dígales que la próxima fase de expansión puede comenzar. Quiero bases humanas en 100 sistemas dentro de 2 años. Sí, almirante. Y el nuevo programa de construcción de naves aprobado. Si vamos a ser guardianes de la paz galáctica, necesitamos las herramientas para el trabajo. Mientras el capitán Martínez se iba a cumplir sus órdenes, Sara permaneció en la ventana de observación. La galaxia se extendía infinitamente ante ella, llena de oportunidades y desafíos que la humanidad finalmente estaba lista para enfrentar. La era del aislamiento humano había terminado. La era de la expansión humana apenas comenzaba. Afuera de la embajada, la galaxia continuaba su danza antigua de civilizaciones. Pero ahora, por primera vez en milenios, esa danza incluía a una especie que había ganado su lugar no a través de una aceptación gradual, sino por una fuerza demostrada. La Tierra había ignorado cada reunión galáctica y respondió con 1000 buques de guerra. La respuesta lo había cambiado todo.